Ejemplos en el mundo europeo y en el mundo estadounidense dentro del ámbito de las ciencias. Importantes científicos, físicos, que dejaron huella en las ciencias occidentales desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea. Científicos entre la transición de la Edad Moderna y el comienzo o el inicio de la Edad Contemporánea. Benjamin Thomson de Rumford fue físico y químico británico. Inventó y desarrolló diversos instrumentos tales como termoscopio de aire, un calorímetro de agua y un fotómetro. Fundamentó asimismo la teoría mecánica del calor y demostró la falsedad de la teoría del calórico. Un hombre, bueno, pues que inventó el termoscopio de aire, el calorímetro de agua y un fotómetro, y que incluso él mismo fundamentó la teoría mecánica del calor y demostró que era falso la teoría del calórico. Thomas Young fue científico británico, nacido en el seno de una familia de cuáqueros, estudió medicina en Londres en 1792, en Edimburgo y en Gotinga, donde se graduó. En 1797 pasó a ocupar la cátedra en la Universidad de Cambridge y de allí marchó a la capital, a Londres, en 1799. En 1801, o entre 1801 y 1802, fue catedrático de Filosofía Natural de la Royal Institution. A pesar de ello, hasta 1814 siguió ejerciendo la medicina. Un hombre que aparte de todo ello estudió medicina y que fue docente, que fue catedrático durante 2 años en la Royal Institution como catedrático de filosofía, y es verdad que siguió hasta 1814 ejerciendo la medicina. Y una de las obras de Thomas Jones, Enciclopedia Británica de 1819. Thomas Young fue científico y bueno, pues prácticamente ambos dejaron huella en esa transición del periodo moderno hasta el periodo contemporáneo, donde dejaron mayor importancia dentro de la propia cultura anglosajona. Hablando de la cultura anglosajona, también destacó la cultura francesa con François Arago, que fue físico francés, cursó sus estudios en la Escuela Politécnica de París, de la que posteriormente fue profesor de análisis matemático y de geodesia. Un hombre que prácticamente fue físico y que bueno, pues, también pues, fue docente, tanto del análisis matemático como de la geodesia. Agustín Fresnel fue físico francés, consagrado al estudio de la óptica, demostró experimentalmente la naturaleza ondulatoria de la luz y explicó los fenómenos de polarización y de doble refracción. Inventó el biprisma de franjas, que se denominó biprisma de Fresnel, con el que se podían estudiar los fenómenos de interferencia, y el sistema formado por dos espejos planos en ángulo, que fueron también denominados espejos de Fresnel, con el que se obtenían focos de luz coherentes. Ideó asimismo un método geométrico, construcción de Fresnel, para determinar la amplitud y el ángulo de fase de un movimiento oscilatorio resultante de otros dos igual frecuencia y fases diferentes, en el que las amplitudes de los movimientos componentes fueron considerados como vectores y se obtuvo su suma por la regla del paralelogramo. Las llamadas ecuaciones de Fresnel permiten relacionar la intensidad de un haz luminoso con la intensidad de los haces reflejado y refractado. Además, también fue miembro de la Academia de Ciencias Francesa y de la Royal Society. Un hombre que con el biprisma de Fresnel, en el que se podía estudiar los fenómenos de interferencia y el sistema formado por dos espejos planos en ángulo, que se denominó también espejos de Fresnel, a partir de ahí con el que se obtenía la luz coherente, y luego ideó el método geométrico, que se denominó construcción de Fresnel, y que dejó huella en la física de finales de la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea en Francia y en el periodo occidental. Los cuatro ejemplos entre la transición de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en el ámbito europeo, en este caso me voy a centrar ya, o los ejemplos que vienen ahora, son ejemplos de la Edad Contemporánea del mundo occidental, entre ellos Estados Unidos, Europa también. Albert Michelson fue físico estadounidense, consagró sus investigaciones a perfeccionar la exactitud de los cálculos de medida de velocidad de la luz. Para ello se sirvió de aparatos ópticos en el interferómetro, que fueron una enorme utilidad en otros campos de la física. Un hombre que, bueno, pues lo que intentó fue con exactitud a realizar cálculos en torno a la medida de la velocidad de la luz. Para ello utilizó aparatos ópticos en el interferómetro, que fueron además de enorme utilidad estos aparatos en otros campos de la física. Edward Williams Morley fue físico estadounidense, colaborador de Albert Michelson en el experimento que demostró la constancia de la velocidad de la luz.
Fue hijo de un ministro de la Iglesia congregacionista que siguió los pasos de su propio progenitor hasta que en 1852 cambió y decidió abandonar esta actividad por la enseñanza de las ciencias, en un instituto que más tarde se convirtió en la Western Reserve University de Ohio. Edward Williams Morley iba para, como su padre, dentro, bueno, convertirse en religioso, pero bueno, finalmente lo dejó, bueno, lo abandonó y se convirtió en físico. Y ambos dejaron huella en la física anglosajona y estadounidense del siglo XIX y también en parte del siglo XX. Cuatro ejemplos en Gran Bretaña. El primero de ellos, Lord Kelvin, o que se llamó William Thomson, y lo de Lord Kelvin vino por un título nobiliario que le fue otorgado en reconocimiento a sus estudios e invenciones, aunque Lord Kelvin fue físico y matemático británico. Aunque fueron numerosas y notables sus contribuciones a la física, en particular a la termodinámica, fue especialmente recordado como el creador de la escala termométrica que llevó su nombre, escala de Kelvin. Es decir, él, por lo del título nobiliario de Lord Kelvin, se le otorgó en reconocimiento a sus estudios y invenciones. Aunque es verdad que realizó numerosas y notables contribuciones a la física, en particular sobre todo a la termodinámica, para todo el mundo dentro del ámbito científico se le recordó como el creador de la escala termométrica que recibió el nombre de escala de Kelvin, de ahí de su nombre. Un hombre que dejó huella en la física y sobre todo también en la matemática anglosajona. Sir George Gabriel Stokes fue físico británico, en 1867 inició los estudios por la Universidad de Cambridge y en 1849 pasó a ocupar la cátedra de matemáticas, fundada por E. Lucas en 1662 y que se denominó así como Lucaniana, del mismo docente. Poseedor de un gran talento, consideró su vasta preparación en tal materia como valioso instrumento para el estudio de los problemas físicos. Sus primeros trabajos, correspondientes al periodo entre 1842 y 1850, tuvieron por objeto el movimiento de los fluidos viscosos y la elasticidad de los cuerpos sólidos y le llevaron a la solución matemática de muchos problemas de gran importancia científica y también práctica. Un hombre que aplicó, siendo docente de las matemáticas además, y que la recogió sobre todo por otro docente, E. Lucas, en la Edad Moderna, que fue en 1662, él lo que intentó fue aplicar las matemáticas al ámbito físico, aunque él fue físico también. Y la obra del propio George Gabriel Stokes es sobre el cambio de refrangibilidad de la luz, o en inglés, On the Chain of Refrangibility of Light. Y ambos dejaron huella pues, en la física, también en la matemática anglosajona, y sobre todo británica y europea. Dos ejemplos más en el ámbito británico dentro de la ciencia. James Prescott Joule fue físico británico, se le debió la teoría mecánica del calor y en cuyo honor la unidad de la energía en el sistema internacional recibió el nombre de Julio. James Clerk Maxwell fue físico británico, nació en el seno de una familia escocesa de clase media, hijo único de un abogado de Edimburgo. Tras la temprana muerte de su madre a causa de un cáncer abdominal, la misma dolencia que puso fin a su vida, recibió la educación básica en la Edinburgh Academy bajo la tutela de su tía Jane Kay. Ambos dejaron huella pues, en la física británica. Lo de James Clerk Maxwell, que su padre fue abogado, él se convirtió en físico, pero bueno, también tuvo pues, un problema, sobre todo más por a causa de la muerte de su madre tras un cáncer abdominal y es verdad que recibió la educación básica en la Edinburgh Academy gracias a la tutela de su propia tía. Léon Foucault, no confundir con el filósofo Foucault, que es del siglo XX. Léon Foucault fue físico francés, empezó estudiando medicina, pero pronto mostró sus preferencias por la física experimental. Su principal aportación fueron sus mediciones sobre la velocidad de la luz, para las que partió inicialmente experimentos ideados de su colega y compatriota François Arango. En 1850 estableció que la velocidad de la luz en el agua es menor que en el aire, lo que apoyaba la teoría ondulatoria de la luz, en contraposición a las teorías que defendían su naturaleza corpuscular. En 1862, utilizando un aparato con un espejo rotatorio, consiguió medir con precisión por primera vez la velocidad de la luz. Con ese aparato, en 1862, consiguió medir con precisión la propia velocidad de la luz, porque él además habló de las mediciones de la velocidad de la luz, que ya habían iniciado otros colegas y compatriotas, que fue François Arango, que también lo ha hablado, que fue entre la transición de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea en Francia,
Y luego dijo también algo muy importante que es que la luz o la velocidad de la luz es mucho más lenta en el agua que en el aire. Entonces apoyó la teoría o apoyaba la teoría ondulatoria de la luz a esas teorías que defendían que su naturaleza era corpuscular. Y con ese aparato, como he dicho, fue gracias a ello cómo pudo medir con esa precisión exacta la velocidad de la luz. Ejemplos entre la edad moderna y la edad contemporánea en el ámbito científico europeo. Heinrich Rudolf Hertz fue físico alemán. André-Marie Ampère fue físico francés. Y una de las obras es Colección de observaciones sobre electrodinámica de 1822. Michael Faraday fue científico británico, de los más importantes del siglo XIX. Charles Wheatstone fue físico británico. Humphrey Davy fue químico británico. Alexandro Volta fue físico italiano, inventó la primera pila eléctrica generador de corriente continua. Y otro también científico italiano, Luigi Galvani, que fue físico y médico italiano, con la obra Comentarios sobre el efecto de la electricidad en la movilidad muscular de 1791, donde expuso la teoría de la existencia de una fuerza vital de naturaleza eléctrica que rigió los sistemas nerviosos y musculares. Con esa obra lo que te habla al final es esa teoría de la existencia de una fuerza vital de naturaleza eléctrica que rigió por los sistemas nerviosos y muscular, que es al final, pues eso, dentro relacionado con el mundo de las especies y sobre todo el ser humano. Muchos de ellos fueron muy importantes en el siglo XIX, sobre todo, pero también en finales del siglo XVIII y de decir, de esa transición entre el cambio de régimen moderno europeo con la caída de las monarquías absolutistas, primero en Francia, y bueno, antes se produjo, y esto lo comento yo, siendo historiador, la Revolución Americana, a partir de ahí la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia Española y por último la Guerra de la Independencia de las colonias portuguesas, bueno, española y portuguesa, y luego ya vino las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, que fue un cambio de paradigma en la cual el absolutismo monárquico iba perdiendo fuerza con respecto a esa nueva forma que era una monarquía constitucional, o más que constitucional, liberal. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con la ciencia europea, darle, bueno, europea y estadounidense, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.